Isaías 51, comenzando en el versículo 1, dice la Escritura: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, porque mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú estás en los cielos exaltado sobre todas las cosas, pero no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tienes memoria de tu pueblo y de tu pacto. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos alientas y nos levantas de nuestra condición. Padre, que en esta tarde tu pueblo pueda ser nuevamente levantado, animado, alentado por medio de tu palabra, por medio de considerar tu obra a través de los tiempos, que tú eres fiel. Como cantábamos, Señor, grande es tu fidelidad, tú cumples tus promesas. Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y estamos aquí como ese pueblo que ha guardado tu palabra, que espera en tu palabra. Por lo tanto, Señor, bendícenos, aliéntanos, reaviva nuestra fe. Te lo rogamos para poder seguir perseverando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo 51, como les dije, continúa a ese tercer cántico del siervo, donde allí él habla acerca de su sufrimiento, dolor, humillación y la muerte que habría de sufrir a fin de traer luz para las naciones. Ahora aquí, al comienzo del capítulo 51, lo que volvemos a escuchar es un llamado del Señor. Y por favor, no olviden el contexto de esta profecía. El pueblo de Dios está en el exilio. Está casi perdiendo las esperanzas porque ha pasado mucho tiempo. Porque es un pueblo muy pequeño. Y Dios envía su palabra. Y en esta palabra que les envía es un llamado al remanente fiel, a aquellos que han perseverado, a aquellos que son los verdaderos hijos de Abraham, los del pacto, a que escuchen a Dios, a que sigan escuchando la voz de su Señor. Hermanos, este es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje propicio para estos tiempos. La palabra de Dios siempre lo es, pero es un mensaje de gozo y de redención. Es un mensaje de salvación para los justos,
para aquellos que buscan al Señor. Porque incluso en tiempos difíciles, escuchar al Señor y repasar nuestra historia con Él, o mejor dicho, la historia que Dios ha estado escribiendo, es vital para avivar nuestra confianza en Él, en su palabra, en sus promesas, en esa eterna salvación. Por eso todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Así que, primer punto aquí, versículos 1 al 3. Escuchen los justos. Es el llamado de Dios para el remanente. Escuchen los justos. Hermanos, de esa identificación que se hace en el versículo 1 de los oyentes, aprendemos que los oyentes justos son aquellos que buscan verdaderamente al Señor. Noten, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Hay aquí, yo diría, un grito emotivo del Señor. Él dice, ¡hey! Óiganme, yo estoy hablando. Como en el capítulo 50, verso 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El Señor está hablando a aquellos que le buscan, que perseveran en buscarle, aún en tiempos difíciles. Están buscando, están siguiendo la justicia y la rectitud. En otras palabras, le están buscando a Él, al Señor. Y es interesante, hermanos, ver el término hebreo traducido aquí, buscáis. Ese término en el original es uno que tiene que ver con lealtad. Es una búsqueda leal, es una búsqueda perseverante y tiene que ver también con el beneficio que acarrea esa lealtad por parte de aquellos que están buscando. No serán olvidados por el Señor. Por más que tarde, sus promesas serán cumplidas. Por justicia, obviamente quiere indicar un comportamiento recto. Como decían los puritanos, la justicia es lo que traerá bienestar al mundo. Es lo que este mundo necesita. Pero aquí el Señor se está dirigiendo a sus siervos justos, al remanente que persevera en la justicia, el que busca obedecer de veras y seguir la voluntad del Señor. Hermanos, el remanente de creyentes en Israel es llamado aquí a pensar y reflexionar. Ahora, ¿reflexionar en qué? ¿Pensar en qué? En su historia. Aquí claramente este remanente es llamado a recordar su antecedente. Dios los está llamando a mirar no su actual condición. ¿Cuál era su actual condición? Esclavitud, exilio. Tal vez si miraban su actual situación, sucumbirían ante la desesperación. Muchos habían dejado ya de perseverar y se habían mezclado con las naciones allí. El remanente justo es llamado a recordar, reflexionar. Más específicamente, a recordar las promesas que tienen a través de su antepasado Abraham. Si no fue ayer, fue anteayer, en mi lectura devocional estaba pasando por Deuteronomio cuando muere Moisés. Y hay un último diálogo del Señor con Moisés. No le es permitido a Moisés entrar a la tierra prometida, pero le es permitido verla desde lejos. Y Dios ahí en ese último diálogo, cuando le está mostrando toda la tierra que Dios había prometido a la descendencia de Abraham, le dice en el versículo 4, esto es Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, Dios diciéndole a Moisés, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob.
diciendo, a tu descendencia la daré. Hermanos, hubo en el pasado un pacto de Dios con Abraham, un pacto que incluía su descendencia y un pacto que todavía estaba vigente. Dios está llamando al remanente fiel de Israel para que recuerden, hay un pacto vigente. En otras palabras, Dios le está diciendo a este pueblo remanente, a este pueblo justo, que aún le busca, que persevera en buscarle, mira de dónde vienes, de quién procedes, y encuentra aliento pensando en esto. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué estás donde estás? Hermanos, hay una historia que Dios está escribiendo y en ella nos ha incluido como su pueblo, el pueblo del pacto. Ellos eran los descendientes de aquel uno calificado por Dios como fiel y justo, y que por eso le daría las promesas. Y Dios todavía hoy cumple sus promesas a aquellos que permanecen fieles, aquellos que andan en justicia, aquellos que toman su palabra en serio, aquellos que van tras la justicia con seriedad y decisión. Sin embargo, es a ellos que Dios les está dirigiendo aquí estas palabras, porque particularmente ellos son personas propensas al desaliento. Personas propensas al desaliento. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos corazones que están endurecidos, y ya hablamos de aquellos que estaban lejos de la justicia, y en el capítulo 46, verso 12, aquellos que no están ni ahí, como decimos hoy, con el cumplimiento de las promesas de Dios, porque en un primer término ni siquiera esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, ni siquiera esperan en Dios. Sin embargo, para los que esperan en Dios, para los que le buscan, la demora, muchas veces, la demora en el cumplimiento de esas promesas dadas por Dios puede constituir una prueba dura. ¿Cuándo Dios lo cumplirá? ¿Cuándo vendrá el Señor a cumplir sus promesas? Hermanos, en el verso 2 se explica la figura que aparece en el versículo 1. La roca de la que fueron cortados, como Abraham y Sara. Esa roca de la cual fueron tallados. Eran sus antepasados, Abraham y Sara. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Con quién comenzó Dios? Con Abraham y Sara. Los fundadores, podríamos decir, de la nación de Israel. Y conocemos la historia, hermanos. Es una historia conocida. Estos dos creyentes físicamente habían llegado a un punto que parecía imposible que de ellos saliera alguna descendencia, mucho menos una nación, porque no podían tener hijos, pero creyeron en Dios. Esperaron el cumplimiento de la palabra de Dios. Génesis 15. Y Dios bendijo esa confianza, esa espera, y los multiplicó como las estrellas de los cielos. Es decir, les dio descendencia, como había prometido. Génesis 15:5. En otras palabras, Dios aquí en Isaías capítulo 51 le está diciendo a este remanente que está perseverando en buscar al Señor: si vuestro ancestro pudo tomar la promesa de Dios y confiar que Él la cumpliría a pesar de una larga espera, a pesar de no ver nada, ¿cuánto más ustedes que han visto el cumplimiento de las promesas de Dios
pueden creer de nuevo este mensaje de esperanza y esperar que Dios fielmente la cumplirá. Dios cumplirá sus promesas, hermanos. Ellos que forman parte del remanente son llamados también a creer, como su padre Abraham. Nosotros somos llamados a creer a la palabra de Dios, aunque en este caso todavía ellos no habían visto el total cumplimiento de las promesas, la concreción de algunas de esas promesas entregadas acerca de la descendencia de Abraham, como por ejemplo llegar a ser una gran nación, establecerse en la tierra, pero tienen la palabra que Dios ha empeñado. Dios le había prometido a Abraham que él sería el padre de una gran nación, que lo bendeciría, que de él vendrían a ser muchos. Le prometió que llegarían a poseer una tierra como heredad. Y aunque hizo que Abraham y Sara esperaran y esperaran y esperaran, casi hasta que ya no veían posibilidad alguna, entonces les concede un hijo, a quien incluso más tarde Dios le pide a Abraham que lo sacrificara, que lo entregara al Señor. Dios le había prometido a Abraham que aquel territorio por el cual Abraham había caminado como un peregrino y extranjero, habría de ser de su descendencia, habría de ser posesión como heredad suya. Pero Abraham nunca llegó a recibir en vida esa heredad. Sin embargo, sus descendientes, ellos comenzaron a convertirse en una nación. Ellos comenzaron a recibir poco a poco esa heredad o la promesa de la herencia de la tierra. Pero antes siquiera que se completara el cumplimiento de esas promesas, ellos la pierden. Por su desobediencia. Y no solamente la tierra, sino muchas otras bendiciones son detenidas por su negligencia y desobediencia. Yo podría decir esto: perdieron todo menos a Dios. Dios había prometido: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y para este entonces Israel ha perdido todo menos esto, que siguen teniendo al Dios vivo y verdadero como su Dios. Ellos debían recordar sus antecedentes. Ellos debían escuchar al Señor, quien les daba su palabra, independientemente de sus circunstancias actuales. Si ellos perseveraban tras la justicia y la rectitud, buscándolo solamente a Él, Dios habría de cumplir su promesa dada a ellos. ¿Cuál sería en este caso la promesa o el cumplimiento de la promesa? Restauración. Israel está en el exilio. Para que comiencen a cumplirse las promesas de Dios, ellos tienen que volver a su tierra. Dios promete restaurarlos. Hermanos, lo que tenemos aquí es esto. Ese remanente que estaba ahora en la tierra de la cautividad, en Babilonia, permaneció fiel al Señor. Permaneció buscándolo. Llegó a sentirse tan solo porque eran tan pocos. Había sido tan disminuido que Dios tuvo que darle un mensaje a través del profeta Isaías para que no se desanimaran, para que se siguieran sosteniéndose en las promesas del Señor. Un mensaje en el que les recuerda todo esto que acabamos de ver.
Abraham solo era una persona, pero por su fidelidad hubo mucho fruto que Dios trajo. Si ellos, el remanente, se mantenían fieles al Señor, esta su fidelidad habría de producir aún mucho más fruto. Y hermanos, si aplicamos este principio espiritual a nuestras vidas hoy, como pueblo de Dios, ya conocemos el resultado, sin importar cuántos seamos. Tal vez fuimos muy diezmados, tal vez tú estás allí solo. Si nos mantenemos fieles y buscando al Señor, vamos a poder estar seguros que Dios hará que haya un fruto abundante de esa perseverancia. En el verso 3, Dios ofrece consuelo a estos que escuchan, a los que escuchan su palabra. Dice, ciertamente consolará Jehová Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jeremías narra que allí en Babilonia les pedían que cantaran las canciones de alabanza al Señor, porque ellos eran el pueblo que alababan al Dios vivo y verdadero? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo cantaremos canciones de alabanza en la tierra de nuestro cautiverio? Así que Dios está diciendo que ellos volverán a ser el pueblo que tributa alabanza, el pueblo que está alegre. En medio de su circunstancia, Dios entrega esta promesa. Promete transformar y veía qué diferente es el desierto ahí en Israel al desierto que yo creía. Pensando en el desierto de Sahara, que es dunas de arena y arena y arena, lo que allí hay es rocas y rocas y rocas, y cauces de ríos secos y rocas. Pero Dios dice que ese terreno rocoso volverá a ser un paraíso, como lo fue el jardín del Edén. Debido a la misericordia y a la compasión del Señor, algún día toda la tierra volverá a ser fructífera como el jardín del Edén. En contraste, podríamos decir, con ese desierto árido en el que se encontraban actualmente. Hermanos, debido a que Dios trae ese nuevo orden de cosas, los resultados de esa exuberancia serán evidentes al remanente creyente, a los que esperan en Jehová, a los que creen en sus promesas. Y esta renovación que Dios traerá consta de una nueva atmósfera dominada por el gozo. 51:11, la alegría. 25:9, la acción de gracias. Voy a pedirles que se imaginen el cuadro. ¿Podrán hacerlo? Un desierto grande y terrible, donde está rodeado de arena caliente y estéril, cubierta con esqueletos blanquecinos de hombres miserables que han caído. Ellos han expirado con angustia, habiendo perdido su esperanza en ese desierto despiadado. Un espantoso cuadro, sin duda alguna. Un mar de arena sin fin, con un cementerio para una raza abandonada y sin esperanza. Pero he aquí la maravillosa obra de Dios. De repente,
Brotando de la tierra caliente surge una planta verde. A medida que crece, brota y se expande, es una rosa. A su lado un lirio y más allá una margarita. Y a medida que la fragancia de las flores se va diseminando, el desierto se transforma en un campo fructífero. Y poco a poco el desierto mismo florece y va ganando la gloriosa apariencia del Líbano, donde los esqueletos blanquecinos yacen al sol. He aquí se proclama una resurrección y comienzan a levantarse como un poderoso ejército llenos de vida eterna. Jesús es ese brote verde que surge en la arena estéril y caliente del desierto. Su presencia hace nuevas todas las cosas. Y esa maravilla de la vida que brota de la muerte no es menos en la salvación de cada individuo. Estando muerto en sus delitos y pecados, reciben vida a través de Cristo. Se te describe primeramente como un bebé desnudo, sin lavar, contaminado, dejado para ser alimento a las bestias de presa. Pero la divina providencia se ha compadecido de ti y te ha rescatado. Y ahora, lavado y limpio de tu contaminación, eres adoptado en la familia celestial. El sello del amor luce en tu frente y el anillo de la dicha eterna en tu mano. Qué precioso es el poder de la gracia admirable de Dios, que transforma los desiertos en jardines y que hace el corazón estéril cantar de alegría. Y este cuadro es tomado y adaptado de Spurgeon, cuando él hace una revisión de este pasaje. Así que, punto número 1, escuchen los justos. Punto número 2, preste atención el mundo. Versículos 4 al 6. Porque la justicia del Señor se extiende por todo el mundo. En el verso 4, Dios le ordena a su pueblo que deje de escuchar sus propias frustraciones, que deje de mirar su propia circunstancia actual y escuchen con atención su nuevo decreto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Hermanos, aquí las directrices ahora comienzan a expandirse más y más. El pueblo del Señor debe prestar atención y la razón por la que deben prestar atención es por la disposición del Señor de salvar a su pueblo de sus pecados. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos, por salir de esa situación. No pueden. Están esclavos, son débiles. Dios viene a salvarlos. Su ley, para ellos era la Torá, va adelante, marcando el camino. Su norma de justicia, para ellos la Misná, avanza por medio de sus instrucciones para que su luz llegue a los pueblos y a todas las naciones del mundo. Y así, queridos, la revelación de Dios, de su voluntad por medio del Evangelio, ilumina a todos aquellos que le prestan verdadera atención. Y hermanos,
el Evangelio sigue alcanzando cada rincón de este mundo olvidado, de este desierto lleno de huesos muertos, y llega para dar vida. El versículo 5 viene a afirmar el poder y el alcance de ese evangelio, de esa luz poderosa. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Se dice aquí a las naciones, y obviamente ahora estamos los gentiles incluidos aquí, que esperen la justicia porque Dios establecerá su justicia en los pueblos. Y dice más, y en las islas. ¿Y quién hará esto? El brazo del Señor hará esto. Y ese brazo del Señor es otra frase para hablar del siervo de Jehová, del Mesías. ¿Quién hará eso? ¿Quién traerá luz y justicia a las naciones? El brazo del Señor, el brazo potente del Señor, el siervo del Señor, el Mesías. Ahora, ¿por qué las islas, que es otra manera de decir hasta los confines de la tierra, deben esperar esta liberación por parte del Señor? ¿Por qué habrían de tener estas expectativas? Porque el Señor ha anunciado que su siervo, el siervo sufriente, como lo presenta Isaías, habría de venir a salvar al mundo. Y lo habría de venir a salvar de las garras del pecado y sus consecuencias. Hermanos, de la misma forma que Ciro habría de venir como un libertador para dar a los hebreos libertad de las garras de Babilonia, Jesucristo vendría para liberar a los pecadores de las garras del pecado. Es una promesa de salvación y es una promesa para todos los cautivos de entre las naciones. Por eso se dice que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Habla de Jesucristo, anuncia la salvación. Noten, hermanos, que el brazo, el siervo del Señor, el Mesías, es quien habrá de hacer esto. Es su buena voluntad para librarnos, lo que constituye nuestra esperanza. El mundo anhela a alguien que sea lo suficientemente inteligente, fuerte y bueno como para gobernar, y que sea de una manera justa, dadas las realidades de la naturaleza humana. Para que hayan orden se requiere leyes, y para que haya un gobierno se requiere poder. Y lo que vemos en el mundo es una guerra de poderes, una lucha para ver quién tiene la razón. Ahora, no es de esas leyes ni de esos poderes que se está hablando aquí. ¿Qué clase de leyes y qué clase de poder? Y mis queridos, por favor, aquí está uno de los meollos del libro de Isaías. Aquí está la verdad que Dios está tratando de hacer que su remanente escuche a lo largo de toda la profecía de Isaías. Es el poder de la abnegación, es el poder del sacrificio, es el poder de la inocencia, es el poder de la fidelidad y del amor de Dios. Es un poder por el cual todo el mundo debiera estar esperando con mucha expectativa. Hasta las islas deberían estar esperando el cumplimiento de esto con expectativa. Pero ¿acaso saben ellos de esta su grande necesidad de justicia? ¿De luz para poder ver su verdadera condición? Difícilmente la podrían reconocer.
Sin embargo, para eso mismo vendrá el siervo de Jehová, el Mesías, cuando se revele el brazo potente del Señor. Y hermanos, muchas profecías hablan de eso, que habría de venir el Mesías para cumplir esto. Habrá entonces, cuando Él venga, un sentido de reconocimiento. Y he aquí el clic, cuando la llave correcta entra en el orificio y ese sonido satisfactorio que encaja para abrir la cerradura. Esa vaga idea que de repente tomará plena conciencia. No sin la luz del Evangelio. Nuevamente, se dice aquí que todo esto tendrá un cumplimiento inminente. Y de hecho, hermanos, la salvación, el Señor ya la ha cumplido. Nosotros estamos de este lado del Calvario. Ya el Mesías vino y el Mesías llevó a cabo esta expansión de su luz a las naciones para iluminar a los perdidos. Él publicó su justicia para llamar a que todos caminen en ella. De hecho, el profeta ve aquí con tanta claridad lo que Dios va a hacer que su mente y su mensaje ya lo da como una obra acabada. Pero todavía no había sucedido. Es el cumplimiento de la justicia de Dios, es su fidelidad a su propia palabra y naturaleza, es el cumplimiento de la promesa dada, la que culmina en salvación para el pecador. No es porque merecemos, no es porque haya algo en nosotros que despierte el interés de Dios, porque Dios en su misericordia ha dado su palabra que salvará a su pueblo de sus pecados. El verso 6 compara el alcance de la creación visible con el alcance de la salvación. Verso 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hermanos, son palabras aquí que evocan la profecía dicha antes ya en el capítulo 8, versículo 21 al 22. Dios los llama aquí a que miren los cielos y la tierra. Está hablando aquí de los cielos visibles. Estos son los lugares donde la gente de este mundo ha buscado orientación y esperanza. Y siguen mirando a los cielos visibles y a la tierra para buscar orientación y esperanza. Pero para que se den cuenta, Dios los llama a que miren esto, visible, y que se den cuenta que no encontrarán nada allí, ya que los cielos con minúscula, esos cielos no será más duradero que el humo que se esparce por el aire. Y la tierra sólida donde caminan, la tierra que está debajo de los cielos, dice, no permanecerá más que una prenda vieja y gastada de lana que es comida por las polillas. Pero más desconcertante aún es la verdad de que nosotros, los que vivimos en esta tierra y bajo estos cielos, tampoco duraremos más que ellos. Tenemos un fin. Somos tan frágiles, lábiles. Ahora lo estamos comprobando. Sucumbimos frente a un pequeño virus que ni se puede ver a simple vista. No somos nada. Y si con todo esto
aún somos inducidos a cuestionar la permanencia de la palabra de Dios, la permanencia de las promesas de Dios, pues entonces, y yo les pregunto, ¿qué nos queda para poner en su lugar? Si los cielos y la tierra pasarán, si nosotros mismos pasaremos, entonces, ¿en quién vamos a cifrar nuestra esperanza? Ciertamente, nada que sea de esta creación, porque todo pasará, todo dejará de ser. Y si alguna vez pensamos que esta creación visible tiene algo de permanente, déjenme decirles, ni se compara con la permanencia de aquello que Dios en su misericordia, en su gracia y en su justicia ha hecho para salvar a su pueblo. Su salvación es eterna, permanece para siempre. Juan lo dice muy claramente en Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que camina en justicia, el que persevera en buscar a Dios, permanece para siempre. Estos cielos y esta tierra pasarán, se desvanecerán como el humo. ¿Cuánto dura el humo? Estas mañanas que han sido de mucha neblina, avanza la mañana y ya no está allí. Pasarán como una ropa vieja que es comida por las polillas. Pero la obra de Dios, y hermanos, hablamos de la gran obra de salvación y sus normas. Y aquí hablamos de su justicia, permanecerán por siempre y para siempre. Verso 8. Porque su obra de salvación trasciende el tiempo y trasciende el orden natural de las cosas. Su reino es un reino eterno. Durará por siempre y para siempre. Y llegamos al punto número 3. Entonces, ustedes que conocen todo esto, escuchen. Versos 7 y 8. Aquí en el verso 7 tenemos otro llamado a los que aman y obedecen a Dios, al remanente. Dice, oídme los que conocéis justicia. Y ese conocéis es un conocer que viene de la experiencia. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Hermanos, este llamado a escuchar combina algo del primero y del segundo llamado. Por un lado, las personas son descritas como aquellas que tienen una preocupación por la práctica de la justicia en la vida cotidiana. A la luz del conocimiento de la norma de Dios revelada, la Torá, sin embargo, ellos no solamente la buscan, la van buscando como se describió en el versículo 1, pero ellos la conocen por experiencia propia. Esas normas están en su corazón grabadas. Ellos son verdaderamente el pueblo de Dios. Versículo 4, o como lo diría Juan el Bautista siglos más adelante, Dios pudo levantar hijos a Abraham de las mismas piedras. Pero la cuestión no es la genética, sino la obediencia. ¿Quiénes son los hijos verdaderos de Abraham? O mejor diría, ¿quiénes son los hijos verdaderos de la promesa? Los que esperan en el Señor. Estas personas son aquellas que saben qué es lo correcto y cómo hacerlo. Ellos no solamente conocen la justicia de oídas, pero la tienen instaurada y escrita en sus corazones.
su vida está en consonancia con ella, porque hermanos, el conocimiento del que habla la Biblia no es para nada un conocimiento abstracto. Más bien se trata de un conocimiento nacido de la experiencia personal, de la vida cotidiana. Tomar algo en serio, es decir, hacerlo de todo corazón, no es simplemente sentir calidez con algo, sino vivirlo. Comprometerse verdaderamente con ese algo, profundamente. Por tanto, aquí se trata de personas que han interiorizado esas normas o esos estándares divinos. Personas para quien la vida no es otra cosa que la determinación alegre de vivir la vida de Dios. La vida que Dios quiere para sus hijos. La vida que Dios ha preparado para su pueblo. Y hermanos, este justamente es el lenguaje del nuevo pacto, del que habla Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Toda la profecía en sí es lo que Dios estaba por hacer. Y una última cosa aquí. Estas personas que temen a Dios y escuchan a su siervo, habrán de encontrarse con directa contradicción frente a una sociedad que se ha pervertido absolutamente. Ellos van en contracorriente. El reproche, la burla, los insultos de esa sociedad, de las personas que integran esa sociedad corrompida, se expresan aquí no como posibilidades, sino como algo seguro. Vendrá la oposición. Y no puede ser de otra manera. Para esos que han rechazado la luz del Evangelio, para esos que han rechazado la justicia de Dios, la comprensión de sus normas para la vida no es solo algo más que tontería, una verdadera necedad, como lo dice allá en 5:20 de esta profecía. Siendo que esto es así, hermanos, y lo sabemos, lo comprobamos, siendo que esto es así, ¿cómo debe el pueblo de Dios lidiar con esto? Al enfrentarse a esa creciente corrupción de maldad en el mundo, la aparente demora del cumplimiento de las promesas de Dios, agregando el vituperio, las burlas y el escarnio por parte de los escarnecedores. El pueblo de Dios debe recordar la evidencia de la fidelidad de Dios a través de los tiempos para cumplir su palabra, recordando que Dios es el creador cuyas promesas de salvación sobreviven al mismo cosmos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquellos que reprochan y desprecian estas promesas, esta justicia, están condenados a una destrucción segura, de la cual nadie que haya hecho de este mundo su Dios en minúscula escapará. El remanente, por tanto, sabiendo esto, con la norma divina dentro de su corazón, con la esperanza eterna ante ellos, deben pues ser valientes y continuar perseverando a pesar de la oposición y de las burlas. En 1903, en los Estados Unidos, unos hermanos llamados los hermanos Wright hicieron historia. Durante unos asombrosos 12 segundos, un biplano simple voló unos cuantos metros. La gente había dicho que los hermanos Wright estaban locos, que nunca el hombre podría volar los aires como los pájaros. Pero la determinación y la meta de hacer una máquina voladora los hizo perseverar.
Para muchas personas, la burla y el escarnio, el reproche, les habría impedido continuar con sus esfuerzos y tal vez tener éxito. Pero hoy, por la perseverancia de los hermanos Wright, ellos son conocidos como los padres de la aviación moderna. Hermanos, ¿qué te impide vivir las normas divinas de Dios en la vida cotidiana? Tal vez las burlas y el escarnio. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste contra la corriente corrupta de esta sociedad? ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el plan de salvación a un conocido, a un desconocido? Si permitimos que otros controlen nuestra libertad para seguir a Dios en la vida cotidiana, como el pueblo que de Él ha salvado, permitiremos que el temor nos gobierne. Ora para que Dios te dé la valentía de ser uno que se pone del lado de la verdad, del lado de la justicia. Uno que persevera en hacer lo correcto, venciendo el temor al reproche. Por otro lado, quienes han despreciado al siervo de Jehová, se han condenado a sí mismos a una destrucción lenta y segura. En cambio, los que escuchan, los que obedecen, los que buscan, han venido a participar de esa justicia, de esa salvación que es para cada generación y que es eterna, para siempre. Querido hermano, que la oposición de esta sociedad corrupta, que pasará. Dentro de poco tiempo mirarás su lugar y ya no estará allí. Que esta sociedad no te paralice. Porque la duración de los enemigos de Dios, como lo muestra el versículo 8, dejarán de ser como el humo en el aire, como una ropa vieja que es comida por las polillas, mas tu justicia y tu salvación serán por siempre y para siempre. Dios lo ha declarado así. Queridos, aquí vemos en estos versículos cómo fue que Dios alentó a los que siguieron su palabra, a los que perseveraron en ponerla por obra en su vida cotidiana. Él les dio esperanza. Él avivó esa esperanza dentro de sus corazones, aún en medio de esa situación que era como un desierto, en medio del reproche y los insultos de la gente debido a su fe al Señor. No debemos de temer, porque la verdad prevalecerá. Y los que guardan la verdad prevalecerán, porque Dios ha dado su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá, porque Dios así lo ha determinado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque en medio de esta situación en la que vivimos, tú envías tu palabra para avivar nuestro corazón, para alentarlo, para revitalizar nuestra fe y nuestra esperanza, para que veamos, Señor, y sepamos que tú estás en control y que tú vienes pronto a cumplir tus promesas. Ciertamente el incrédulo no espera nada, porque no cree. Pero nosotros hemos puesto nuestra fe en ti, en tus palabras, en tus promesas, y esperamos, Señor, el cumplimiento de las mismas. Ayúdanos a perseverar cuando pareciera que demora el cumplimiento de las mismas. Ayuda nuestra fe, Señor, que no falle, sino que pueda sostenerse por tu palabra y por tu misericordia.
Señor, aunque somos un pueblo reducido, aunque estamos en medio de una sociedad corrupta, por favor, ayúdanos a ser valientes y a seguir proclamando la alabanza de ese Dios que está en control y que pronto manifestará su reino. Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves.